Un saludo muy especial para todos los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia de San Miguel. Es un grato momento de estar reflexionando sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, invitamos a los estudiantes a una oración antes de empezar a hablar acerca de la perspectiva del Nuevo Testamento, la parte número 13. Y vamos a hablar de la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan y de Judas. Por lo tanto, vamos en palabras de oración. Señor Dios, agradecemos por tu palabra, Señor, y por permitirnos abrir las Escrituras y poder estudiarlas. Pedimos la sabiduría que viene de lo alto para poder entender estas verdades fundamentales de tu palabra, Señor. Que los estudiantes puedan abrir su mente, su corazón, ser reflexivos en esta palabra, Señor. Igual a tu siervo, dale la capacidad de poder enseñar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, como decíamos, estamos estudiando la perspectiva del Nuevo Testamento, la parte número 13, y vamos a iniciar con la primera carta de Juan. El tema principal de esta carta es mandamiento, la comunión con Dios. La comunión con Dios. Esta carta probablemente fue escrita en el año 90 después de Cristo. Y tenemos una estructura y divisiones principales. 5 capítulos, 4 divisiones principales. En el capítulo 1, versículo 4 al 14, encontramos la introducción a lo que vimos y oímos. Nosotros los que proclamamos la realidad de Jesucristo, nosotros lo vimos y lo oímos. Este es como el bosquejo de esta primera sección. También vemos en el capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 29, andando en luz. Andando en luz. El bosquejo de esta sección es: confiesa el pecado apoderándote del perdón. Andando en comunión con Cristo y con los cristianos. Si lo conocemos, obedeceremos su palabra, nos amamos unos a los otros, el pecado no será nuestro estilo de vida. Estas son las partes de esta sección. En el capítulo 3, versículo 1 al 4, versículo 21, andando en el amor. El bosquejo está estructurado de la siguiente manera: el gran amor de Dios nos salvó. Examinen los espíritus. Prueba del amor de Dios es amor. Capítulo 5, versículo 1 al 21, conclusión, lo que sabemos. Y el bosquejo está de esta manera: si usted tiene a Cristo, tiene la vida eterna. Son maravillosas palabras. Recuerden que Juan fue el que escribió el Evangelio. Y cuando estudiamos el Evangelio vimos que su enfoque estaba precisamente en que Cristo diera a conocer al Padre, su soberanía y todo, pero también demostrar que Él era Dios. Y desde el capítulo 1 hasta el final lo demostró, no solamente en palabras. Jesucristo se manifestó como hombre, pero también se manifestó como el Dios verdadero. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, como hombre, porque vino a esta tierra, nació de una mujer, tenía, las características de cualquier ser humano, pero también hizo muchos milagros, demostró que él tenía el poder de Dios. Por lo tanto, Jesucristo en el Evangelio de Juan demostró que Él era Dios y que era hombre, pero además de eso tenía un mensaje importante. Y de ese mensaje era
que él no solamente venía como hombre a proclamar el Evangelio, sino más bien que el Evangelio era el mensaje que salvaba al pecador. Y que no solamente salvaba al pecador, sino que tenía vida eterna. Veamos el resumen del contenido. El apóstol Juan, uno de los hijos de Zebedeo y autor de la versión del Evangelio que lleva su nombre, escribió Primera de Juan en los últimos días de su vida, o sea, alrededor del año 90 después de Cristo. La epístola fue escrita probablemente desde Éfeso y dirigía a todos los cristianos en cualquier parte del mundo para exhortarles a vivir una vida de amor en vista de quién es Cristo y para que rechazaran todo tipo de conocimiento que niega la humanidad y deidad de Cristo. Este era como lo esencial en la carta. Él quería que los creyentes rechazaran todo tipo de conocimiento que niega la humanidad y deidad de Cristo, porque cuando Juan escribió esta carta habían surgido unos falsos maestros diciendo que Cristo no era humano. Por lo tanto, eso no era cierto, porque ya lo hemos visto en el Evangelio de Juan y lo va a demostrar también aquí. En el capítulo 1, versículo 4 al 14, vemos la introducción, lo vimos y oímos. Juan inicia su epístola con un prólogo similar a Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, recordándoles a los lectores tanto la eternidad de Cristo como la encarnación de Cristo cuando se hizo verdaderamente hombre con el objeto de traer vida eterna a los hombres. El deseo del corazón de Juan era que los cristianos confirmaran su conocimiento acerca de la realidad de Cristo, tuvieran comunión con Él y comunión unos con los otros. Juan señala haber sido testigo presencial de la persona de Cristo, lo que hace que su testimonio sea creíble. Pues esto es interesante porque verdaderamente el propósito de Juan es demostrar que lo que Cristo hizo pues debía de creerse porque era verdadero. En el capítulo 1, versículo 5 al 2:29, andando en luz, primeramente en el capítulo 1, 5 al 10, Juan repite la esencia del mensaje del Evangelio y exhortó a los creyentes a vivir en luz de la verdad. Como Dios es luz, los creyentes deben de vivir en la justicia, o sea, la luz, y no en las tinieblas, o sea, el pecado. No es posible que un cristiano tenga comunión con Dios si está viviendo en pecado, o sea, en las tinieblas. Sería tanto como vivir una mentira. Por otro lado, es una mentira enseñar que un cristiano no peca. Desde luego que los creyentes caerán en el pecado que deberán confesar y obtendrán el perdón, que ha sido provista por la sangre derramada de Cristo, la cual limpia el pecado. Jesucristo dejó una puerta abierta para todavía el creyente pecador. Y esa puerta abierta es la confesión de pecado. Si un creyente después de ser salvo peca, lo que tiene que hacer es confesar su pecado. En el momento preciso del pecado y la conciencia ataca la vida del creyente, es necesario confesar ese pecado. ¿Y qué es confesar el pecado? Ponerse de acuerdo con Dios en cuanto al pecado. Si Dios dice, pecaste, tú debes de decir, sí, pequé. Y decir, pues, qué es lo que realmente hizo. Y a veces que lo hizo
inconscientemente, pero a veces lo hizo con conciencia. Hay mucha gente que le gusta mentir sin necesidad de mentir. Hay gente que le gusta hablar de otro, pero cuando está frente al otro muestra como amigo. Eso no es correcto y ese es pecado. Ahora entonces Cristo ya pagó por todos los pecados pasados, presentes y futuros, pero necesitamos confesar el pecado en el momento que realizamos el pecado o que cometemos el error. Después, en el capítulo 2, versículo 1 al 29, Juan enumera una serie de pruebas mediante las cuales los creyentes pueden asegurarse de que realmente conocen a Cristo. El sacrificio expiatorio por los pecados de todo el mundo. Sabemos que conocemos a Cristo, sí. Obedecemos sus mandamientos, vivimos como vivió Jesús, nos amamos unos a los otros, estamos madurando en la verdad. No amamos al mundo y sus pecados. Reconocemos el espíritu del anticristo en el mundo, el cual niega la realidad de Cristo. Estas son como las características que debe demostrar un creyente de que conoce a Cristo. Para el discernimiento espiritual dependemos de la unción del Espíritu Santo que mora en el creyente. Recuerden que el creyente, desde el momento que es salvo, el Espíritu Santo viene a morar en la persona o en el ser humano. Y ese Espíritu Santo ya no se va de ahí permanece. Por eso todos nosotros, cuando confiamos en Cristo, somos el templo de Dios, y ese templo de Dios, quien mora es el Espíritu Santo. O sea que cada creyente es un templo para Dios. Y por lo tanto, si usted no había entendido esto, necesita entenderlo. Cuando ofende a Dios, no está tan lejos Dios, ahí está en su mismo cuerpo. Imagínese usted teniendo un problema de pecado y el Espíritu Santo viviendo dentro de usted. Está tan cerca Dios de usted que no se imagina. Por eso dice Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, dice: no contristéis el Espíritu, porque allí está viviendo dentro de usted. No nos dejamos arrastrar por las falsas enseñanzas, hacemos lo que es correcto. Para el discernimiento espiritual necesitamos entender estas cosas. La manera como vivimos las cosas que hacemos prueban si realmente conocemos a Cristo o no. Capítulo 3 del 1 al 4, del capítulo 4, versículo 21, andando en el amor. En el capítulo 3 Juan vuelve a mencionar el concepto de amor que no solamente prueba que conocemos a Dios, sino lo que movió a Dios a enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Los cristianos sabemos que el gran amor de Dios fue derramado sobre ellos porque han sido llamados hijos de Dios. Por eso el estilo de vida de los hijos de Dios es no vivir en el pecado. El amor separa al creyente de la demás gente. El amor a que se refiere aquí no es emocional ni sentimental, sino una entrega de sí mismo por otros como Cristo. Es decir, la entrega que Cristo hizo por nosotros, los pecadores, fue un genuino amor sacrificial. Por lo tanto, así mismo debemos de vivir los creyentes también. El amor se aprecia más claramente en lo que hacemos que en lo que decimos. Cuando nos amamos unos a otros de la manera que Cristo amó, probablemente que somos hijos de Dios. En el capítulo 4 del 1 al 6, Juan volvió a insistir
en la responsabilidad del creyente de tener un espíritu de discernimiento respecto a la verdad y al error. Aquellos creyentes en los cuales verdaderamente está el Espíritu de Dios darán testimonio de que Cristo realmente vino de Dios en la carne, es decir, físicamente, corporalmente. Serán escuchados por otros verdaderos creyentes. Negar a Cristo es el verdadero Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre, es un error y una herejía. El Espíritu Santo que mora en el creyente confirma la verdad en él. En el versículo 7 al 14 del capítulo 4 está dedicada el tema del amor. Juan cita aquí varias verdades importantes acerca del amor. El amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Dios es amor. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios mostró su amor cuando envió a su Hijo a morir en propiciación por nuestros pecados. Si nos amamos así también debemos de amarnos unos a otros. El amor es la evidencia de Dios invisible. El perfecto amor echa fuera el temor. Todo aquel que no ama a su hermano no puede amar a Dios. Capítulo 5 del 1 al 21 es una conclusión de lo que sabemos. Finalmente Juan pasa a la evidencia del amor, al seguro conocimiento de la realidad de que somos hijos salvos de Dios. La seguridad de la salvación viene de creer en el Mesías, Hijo de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, vivir por fe para vencer al mundo, del testimonio que nos da el Espíritu en nuestro corazón. La vida eterna es la vida de Cristo. Juan escribió en 1 Juan para que los creyentes pudieran tener confianza en la seguridad de que eran verdaderos hijos de Dios y que tenían vida eterna. Esta confiable seguridad sería aprendida por medio de la oración contestada, si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Juan termina su primera epístola regresando al tema del pecado y a la exhortación que confíen en Cristo para que los proteja del maligno que controla el mundo. Cristo ha dado a los creyentes entendimiento de la verdad de que Cristo es el verdadero Dios y la verdadera vida. Cristo está en los creyentes están en Cristo. La seguridad de la salvación es asunto de conocer y aceptar por fe la verdad como ha sido revelada en la palabra de Dios. Ahora pasamos a la segunda carta de Juan. Ya vimos la primera carta, una carta maravillosa, una carta que muchos también tienen temor de leerla y muchos también la interpretan de una manera incorrecta. Pero vamos a pasar entonces a la segunda carta y el tema principal es caminar en la verdad, año 90 después de Cristo. Estructura y divisiones principales, un capítulo, 2 divisiones principales. Versículo del 1 al 3, saludos. Juan, el presbítero, a la señora elegida, a quien amo en verdad. El versículos 4 al 6, anden en la verdad, anden en el amor, ámense unos a otros, andemos de manera obediente. La enseñanza verdadera. Versículos 7 al 11, cuidado a los falsos maestros, no los reciban. Versículos 12 al 13, espero visitarlos y conversar con vosotros. Ahora veamos
Esto que acabamos de leer es el bosquejo de la carta, pero ahora vamos a ver un resumen del contenido. Segunda Juan fue escrita alrededor del año 90 después de Cristo a una señora y a sus hijos, en particular como carta preliminar en anticipación a su próxima visita. Otro punto de vista considera a la señora elegida como una iglesia local y su congregación, cualquiera que sea el caso. Juan les alaba por andar en la verdad y a la vez los previene contra las posibilidades de ser engañados por los falsos maestros que andan por el mundo, quedándose en la casa de los creyentes que los hospedan. Entonces vemos aquí que la realidad de la iglesia en este tiempo era que dentro de las casas de los creyentes ahí estaba la iglesia. No tenían un templo como lo tenemos ahora, no había un centro de adoración, sino solamente las casas servían para reunirse y alabar a Dios. Y la gente de las casas, por supuesto, eran creyentes y a ellos se les llamaban iglesias. No necesita tener una mega congregación para llamarla iglesia. Hay algunos hoy día que para que una iglesia, una congregación se convierta en iglesia, tiene que tener no menos de 25 miembros. Pero eso es falso, porque en aquel tiempo las iglesias se conformaban por una sola familia. Y estas familias influían en otras, y así de esa manera fue que llegaron a ser una iglesia local, que posteriormente se reunían en un solo lugar, y si no en una casa de una familia que tenía la posibilidad de tener mucha gente. Versículos 1 al 3, estamos el saludo. Juan comienza su epístola refiriéndose a la verdad permanente, que la verdad permanece en nosotros, dando a entender con esto la personificación de la verdad en Cristo. No solamente el amor viene de Dios, como enfatiza en Primera de Juan, sino también la verdad. Es decir, esta verdad es el Cristo mismo que se da a conocer dentro de la iglesia. Versículo 4 al 6, mandamiento, enseñanza verdadera. Primeramente, Juan alaba a esta señora y a sus hijos espirituales o físicos por su continuo caminar en la verdad, de manera que Dios ordenó. El mandamiento básico es amarse los unos a los otros. Y la prueba del amor es la obediencia de los mandamientos de Cristo, uno de los cuales es andar en amor. Enterarse de la fidelidad de los creyentes trajo gran gozo. Versículos 7 al 11, precaución, enseñanza falsa. Esta sección tiene la parte más importante del mensaje de la epístola. Seriamente Juan pone sobre aviso a sus lectores para que estuvieran en guardia contra las enseñanzas de los falsos maestros. Estos falsos maestros representan al engañador, niegan la verdadera humanidad de Cristo, están extraviados de la doctrina de Cristo. La preocupación es para que tengan discernimiento respecto a toda la enseñanza. No da la bienvenida a ningún falso maestro ni recibirlo en su casa. Los engañadores a que se refiere Juan eran hombres itinerantes que en diferentes poblaciones buscaban ser hospedados en las casas de los creyentes para persuadirlos con falsas enseñanzas. Ofrecer hospedaje a tales engañadores era tanto como participar de sus malas obras. La solución que da a Juan que estos falsos maestros no fueran recibidos en las casas, que fueran
amonestado sus falsas enseñanzas o corregidas. Versículos 12 al 13, despedida. El apóstol Juan tenía intenciones de visitar personalmente a las personas a quienes dirigía esta epístola para comunicarles otras muchas cosas, las cuales espero hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces pasamos a la tercera carta de Juan. Ya vimos la importancia que tenía la segunda carta. La segunda carta era para alertar a los creyentes de los falsos maestros que andaban enseñando que Cristo no era humano, no se había encarnado. Entonces, hay mucha información de esta carta, pero en estudios más sistemáticos. Ahora solamente estamos dando una perspectiva de lo que contiene la carta, pero en sí, en ese tiempo, aún dijeron que Cristo no había muerto, sino que quien había muerto era cualquier otra persona y que Cristo había andado dentro de esa persona mientras en su ministerio terrenal. Pero al morir, Cristo había salido y quien murió fue otro hombre. Pues son cuestiones que surgieron en ese tiempo. Entonces tenemos en la tercera carta de Juan, el tema principal de que continúa imitando lo que es bueno, año 90 después de Cristo. La estructura y divisiones principales, un capítulo, 3 divisiones principales. Vamos a ver el bosquejo de la estructura que tiene esta carta. Primero tenemos los saludos. Juan el presbítero al amado Gayo. Esta carta va dirigida a Gayo, a quien amo de verdad. Versículo 2 al 4, elogios. Oro por tu salud espiritual y física. Continúe andando fielmente en la verdad. Versículos 5 al 6, orden. Contribuya generosamente con el trabajo de los hermanos. Amado. Bien, este es el bosquejo. Ahora el versículo 9 al 12, cuidado. No imites a Diótrefes, que hace lo que es malo, pero imita a Demetrio, que hace lo que es bueno. Amado. Versículo 3, 13 al 14, espero verlo pronto, los amigos envían salud. El resumen de la carta, el resumen del contenido, Juan habla de la importancia de caminar en la verdad. Segunda Juan está enfocada hacia la importancia de caminar en la verdad. En la tercera de Juan se centra en hacer correctamente lo bueno. Versículo 1, saludos. Juan escribe a Gayo, el amado, a quien amaba de verdad. Versículo 2 al 4, elogios. Juan alabó a Gayo por haber escuchado informes acerca de la fidelidad en hacer las cosas que estaban de acuerdo a la verdad. Juan también rogaba que Gayo tuviera una salud física comparable a su prosperidad espiritual. Gayo era un hijo espiritual de Juan. Versículos 5 al 8, mandamientos. En el mandamiento de Juan a Gayo fue que contribuyera generosamente al sostenimiento de compañeros cristianos en la obra, quienes estaban trabajando a favor de la verdad, aunque fuera totalmente desconocidos para él. Esto sería una verdadera demostración de amor hacia estos hermanos, porque en ese tiempo había muchos creyentes que iban al evangelismo, iban pueblo por pueblo, llegaba la noche, tenían que hospedarse en algún lugar, y Gayo era uno de los que hospedaba. Es más, la escritura dice que aún ni siquiera conocidos eran, pero Gayo tenía este amor, esta característica de hospedar y ayudar a los creyentes para que continuaran su obra misionera. Hoy día vemos que mucha gente
no quieren dar ni siquiera para un tratado. Es decir, vemos mucha gente dormida en este tiempo, mucha gente desinteresada en este tiempo de contribuir en la obra del Señor. Versículo 9 al 12, vemos aquí la precaución que Juan advierte hacia Gallo, y él dice, Juan comentó las diferentes actitudes de individuos. El primero era Diótrefes, cuya conducta era reprochable, era orgulloso, chismoso, inhospitalario, por lo que Juan aconseja a Gallo no imite su estilo de vida. Este hombre era contrario a lo que era Gallo. Es decir, me imagino oyendo a este hombre hablar, ya vienen estos comepollos, ¿no? Aleluya, que andan de casa en casa, pero debían de trabajar para que salgan a evangelizar. Yo por eso, la mayoría de gente dice, yo por eso, pero más sin embargo, Juan está aconsejando a Gallo que él no imite este tipo de gente, porque este tipo de gente es un obstáculo en la obra misionera del Señor. Pero vemos también por otro lado la otra cara de la moneda. El otro era Demetrio, de quien muchos daban testimonio de que hacía lo bueno y que se conducía de acuerdo a la justicia, debía ser imitado, por lo que recomendó a Gallo imitarlo. Versículos 13 al 14. Nuevamente Juan manifestaba un anhelo de visitar a Gallo y poder charlar con él personalmente. Le desea la paz y le envía saludos de otros cristianos amigos de ambos. Qué maravilloso, ¿no? Tenemos aquí pues una carta que fue personal para un hombre, dirigida a un hombre, pero que era un buen creyente. Pero en la vida de las iglesias hay diferentes tipos de creyentes. Por lo tanto, tú imita a los que hacen lo bueno, no imites a los que hacen lo malo. No te pongas al lado de los que estorban, ponte al lado de los que sirven como siervos del Señor. Ahora vamos a ver la carta de Judas. El tema principal es contender ardientemente por la fe. Entonces vemos aquí una estructura y divisiones principales, un capítulo, 3 divisiones principales. Las últimas cartas pues siempre han sido pues caracterizadas por un capítulo, pero que en ese capítulo hay muchas directrices muy importantes para la vida de la iglesia. Veamos entonces versículo 1 al 2, saludos. Judas, siervo de Jesús y hermano de Santiago, o aquellos que son llamados, amados, guardados por Jesús. Vemos que Judas era precisamente un medio hermano de Jesús, pero era hermano de Santiago, de padre y madre. Entonces vemos aquí dos hermanos del Señor participando en su obra. Si vemos el Evangelio de Juan, vamos a estudiar que al principio no lo querían. Es más, lo discriminaban toda su familia, pero vemos que al final pues no debes desesperar porque tu familia pues te rechaza. Al final Dios va a hacer la obra. Ora por estos creyentes, por tu familia que no son salvos. Preséntales el Evangelio, o si no, envía a alguien más que conozca verdaderamente el Evangelio y les predique, porque una de las cosas que estorban es muchas veces ser familia, para que los demás escuchen. Y en el versículo 3, explicación del propósito de la carta. Luchen diligentemente y de una vez por todas por la fe entregada a los santos. Estén listos para defender la fe. Versículos 4 y 16, explicaciones de los falsos maestros. Cuidado con los falsos maestros impíos que están entre ustedes, que
niegan a Cristo, enseñan herejías, viven en forma impía. Cuidado con los falsos maestros. En el versículo 17 y el 23 hay una exhortación a la madurez. Crezcan en la madurez en Cristo, siendo obedientes a la santísima fe. Identifíquense en la fe. Cuando hablamos aquí de la fe, estamos hablando del cuerpo de doctrina, no simplemente la fe para la salvación, sino más bien la fe, que es el cuerpo de doctrina que debe estar intacto en el fundamento de los apóstoles y profetas, cual fundamento principal es Jesucristo, la piedra angular. Versículo 24 y 25, cierre, y entonces encontramos bendiciones en aquel que es poderoso para impedir que caigan, para presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Resumen del contenido. Judas, hermano de Jacobo y medio hermano de Jesús, escribió a los creyentes para defender la fe verdadera y para denunciar a los falsos maestros de toda la Escritura. Este sentido es similar a Tito. Versículo 1 al 2. Saludo. Judas se nombra a sí mismo siervo del Señor y hermano de Jacobo, quien escribió a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. El versículo 13 hay una explicación del propósito. Aunque aparentemente la intención de Judas era escribir acerca de la común salvación, se sintió animado a escribir una epístola de exhortación a todos los creyentes a que contendáis ardientemente por la fe que una vez dada a los santos. Judas es un impresionante a defender la verdad del Evangelio, que enseña la Escritura. Las falsas enseñanzas podían ser cualquier cosa contraria a la Escritura, que estuviera añadida a la Escritura. En el versículo 4 y 16 denuncia a los falsos maestros. En la más extensa sección de su epístola, Judas hace una fuerte denuncia de los falsos maestros, como severas palabras condenatorias. Judas dice que estos falsos maestros se introducen encubiertamente en la iglesia. Eran hombres impíos, habían convertido la gracia de Dios en el libertinaje, negaban a Dios como único soberano y negaban al Señor Jesucristo. Pues aquí tenemos los puntos importantes de la carta, los cuales está denunciando Judas, el medio hermano del Señor. Sabiendo que como Dios había castigado en tiempos pasados a los perversos, tanto ángeles como humanos, estos hombres mancillaban la carne, blasfemaban contra los ángeles y se burlaban de la autoridad. Entonces, Judas escribe estas cosas para que los creyentes estén alertas, y los describe como espiritualmente estériles e inconstantes. Se corrompían como animales irracionales, profetizaban con fines de lucro, merecían un castigo severo, seguían sus propios caminos perversos, hombres sensuales que causaban divisiones y contiendas. El peligro no solamente se reducía a la enseñanza de estos hombres, sino el ejemplo de su malvado estilo de vida que arrastraba a la gente al pecado. En el versículo 17 al 23 hay una exhortación a la madurez. Judas llama a sus lectores amados, recordándoles que los apóstoles del Señor habían predicho que tales burladores y maestros falsos introducirían en la iglesia.
Pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando las misericordias de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mostrar a estos hombres impíos el amor de Dios. A algunos que dudan, convencerlos. Salvad a otros con misericordia y con temor, aborreciendo aún la ropa que su carne contaminó. En los versículos 24 al 25 encontramos el cierre. La despedida de Judas es una de las conmovedoras bendiciones de la Escritura. En ella alaba a Cristo por su poder protector para cumplir sus promesas de presentarse a sí mismo, la iglesia sin mancha, delante de Dios. Entonces, hermanos, esto verdaderamente es maravilloso. Estas 4 cartas que acabamos de estudiar son cartas muy pequeñas, pero que arrojan una información tremenda para la iglesia, y hay una directriz para que nosotros como creyentes podamos también vivir la vida cristiana. Ser buenos creyentes es el desafío más grande. Ser salvos no cuesta. Solamente poner la fe en el Señor Jesucristo y somos salvos. Pero vivir la vida cristiana en santificación cuesta. El llamado para los creyentes en las cartas de Juan es pues vivir una vida correcta, una vida que agrada a Dios, una vida en la que practiquemos la palabra, no solamente la oigamos o la conozcamos o la retengamos en nuestra mente, sino más bien es práctica, como lo escribe pues también en el libro Santiago, ¿no? La fe debe de ser práctica. Ahora, vemos que hemos llegado al final de estas cartas y casi pues estamos terminando la materia. Esperamos pues que sean diligentes, hermanos, en estudiar, porque nos falta todavía el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es muy amplio, hay muchas cosas que hablar, pero nos da gozo pues llegar hasta aquí. Quizás estamos terminando también las clases del instituto. Después de esto solamente tendremos un examen general de todo lo que hemos estudiado. Para ello enviaré un cuestionario para que ustedes lo llenen, es decir, les voy a mandar un examen extensivo para que ustedes investiguen, contesten, y después se los haremos personalmente, estaremos presencialmente haciendo el examen. Entonces, pues les aviso con tiempo para que no hayan perdido la información de todas las materias que han estudiado, sino que hayan ido guardando los folletos, porque los van a necesitar para contestar este examen. Bien, continuamos entonces en el próximo estudio, próxima sección, y estaremos pues siempre con la buena disposición de ayudarlos en lo que podamos con las enseñanzas. Bendiciones para todos.